Buenas noches. Personalmente, todos sabemos las cosas que han ocurrido en el día de hoy. En el día de hoy, el expresidente Fernández convocó a gente al Congreso de la República a firmar el libro aquel. Y el presidente de la República, el expresidente Fernández, sus objetivos sabemos cuál es. Que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se ha mutilado requiem eterno políticamente hablando. El presidente de la República no ha dicho esta boca es mía, pero todos sabemos que todos los intentos a la reforma de la Constitución es para una habilitación en la política como debe ser. Porque un líder político como el presidente Medina es un absurdo tratar de que quede liquidado para toda la vida. Esas son las intenciones del expresidente Leonel Fernández Reina, incomprendiendo, así podemos decir, o haciéndose él que no entiende, cómo un líder a lo interno y externo de su partido esté mutilado para toda la vida en la política. El expresidente Fernández, con todas esas intenciones, que tiene todo el derecho, lo que nosotros no entendemos es la forma de hacerlo, porque la forma, valga la repetición, más elegante es poniendo su parte en el Congreso a que levanten las manos y digan que no. No esa violencia, eso es una violencia, ese poder de convocatoria que él tiene, nos imaginamos que esos cientos de miles de gente que van ahí es la garantía para él poder que el PLD se quede en el poder. Si es el candidato que gane las primarias, y gane la candidatura con los otros oponentes de la oposición o los que vayan a aspirar a la presidencia de la República. El expresidente Fernández, hemos dicho hasta la saciedad, que un hombre inteligente como él, es presidente en 3 ocasiones, presidente de su partido, erróneamente, que no se ha visto eso, por lo menos nosotros no hemos visto en ninguna parte del mundo, que un presidente de un partido haga ese tipo de convocatoria para poder limitar o mutilar a su compañero y presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Ojalá que las cosas que busca el expresidente Fernández, que es obtener el poder, no sea perder. Es insólito un expresidente en 3 ocasiones por su partido, democráticamente hay que decirlo, presidente del mismo, haciendo ese tipo de cosas para boicotear no solamente el impedimento o la habilitación del presidente Medina, sino boicotear el gobierno. Eso boicotear el gobierno. Él está dispuesto a que el gobierno se vaya a pique en tal de él ser el candidato y ser el presidente otra vez. No sabemos si 2024 o 24-44, porque él dijo que el PLD podría permanecer en el poder hasta el 44. Es verdad, como él dice, es una fábrica de ser presidente, pero para él. Vamos a ver qué va a pasar después de esa convocatoria y el Senado de la República, que por cierto esta misma tarde tomó la decisión al cambio a la reforma constitucional, que la reforma dice, la Constitución dice en el 267, ella misma lo dice, a mí no me cambian con convocatoria ni asuntos públicos, nada, a mí no se me cambia así, a mí se me cambia con los votos allí. Es así que dice la Constitución, que allá se le cambia con los votos, no con ese tipo de convocatoria. Y al gobierno lo que se le está buscando es 1 o 2 muertos. Hace días que decimos eso, 1 o 2 muertos, porque usted no tiene control en ese tipo de convocatoria. Una cosa organizada, venga a firmar el libro, váyanse, ahí van motoristas, ahí van haitianos, ahí van de todo. Ahora hay que decir cómo van los motoristas allá, si es con picapollo, si es con 500 pesos, con 200, con lo que sea. Pero vamos a esperar, ya la decisión del Senado está tomada, vamos a seguir
viendo el proceso de lo que sucede. Ojalá que el presidente de la República no busque su habilitación para simplemente estar habilitado. No, si se habilita y no busca la repostulación o la reelección, le va a pesar al presidente de la República. Porque estar habilitado sentado en su casa, ahí es que le van a dar cajeta para que no va a retornar al poder. Así que nosotros somos de los que dicen que si usted se va a habilitar es para buscar la reelección, no es para estar en su casa. No es para estar en su casa. Y por cierto, tenemos para hacer esos tipos de análisis enjuiciosos, tenemos al periodista Felipe Ciprián esta noche aquí personalmente, que nos da mucho privilegio tenerlo como invitado especial aquí en Personalmente, en apenas segundos con Felipe Ciprián. Esta noche con nosotros en Personalmente el periodista Felipe Ciprián. Mi querido Felipe, deseos de tenerte esta noche aquí en Personalmente. Muy buenas noches, muy buenas noches. Agradecido que esté con nosotros, Felipe, en Personalmente. Nosotros muchos meses detrás de Felipe, pero el exceso de trabajo que tiene este hombre no nos permitía tenerle aquí en Personalmente, pero gracias a Dios lo tenemos. Una vez más te repito, Felipe, agradecido que esté con nosotros aquí en Personalmente. Gracias a ti por invitarme y muy buenas noches a todos los televidentes, que es un programa que tengo mucha referencia de la gran audiencia que tiene. Así es que muy buenas noches para todos. Felipe, todos estos acontecimientos que tú muy juiciosamente vienes analizando con muchas certezas, ¿cómo tú ves el panorama y las cosas que podrían suceder? Por ejemplo, ya vimos la convocatoria del expresidente Fernández con simpatizantes, con todo tipo de personas ya al Congreso de la República, para de una forma inusual tratar de evitar el cambio a la Constitución, y al mismo tiempo el Senado que inició para hacer esos cambios a la Constitución. Bueno, la realidad es que aquí tenemos un sistema político que se está caracterizando. Primero vino la reducción de la actividad política casi a un solo partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Los demás partidos, bueno, pues prácticamente han sido reducidos, unos por división, otros porque no han calado en la conciencia o en el interés del electorado, como son la gran mayoría de los partidos, que no llegan siquiera al 2%, en un sistema que tiene 26, 27 partidos, y los partidos originarios del sistema democrático post-trujillista, que eran el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista, bueno, pues ya los vemos reducidos a menos de un 5%. Entonces, se ha quedado el PLD con la mayor parte de los poderes. Pero dentro del PLD, lo que se ha quedado es dos dirigentes. El expresidente Leonel Fernández, que ha sido presidente durante 12 años, es decir, 3 periodos constitucionales, son periodos constitucionales indudablemente. Y el actual presidente Danilo Medina, que ya tiene 7 años y va corriendo para 8, y muy probablemente opte y obtenga la candidatura por el PLD para completar 12 años. Entonces uno se pregunta, ¿y los demás dirigentes del PLD? ¿Son árabes? ¿Son congoleses? ¿O son personas con derechos? Son personas con derechos y también con deberes, porque los deberes son más importantes que los derechos. Son más importantes que los derechos. Los deberes son las iniciativas de las personas para hacer las cosas bien.
Los derechos son algo a lo que tú te puedes acoger, que te lo ceden. Que te lo ceden o tú lo puedes conquistar. Entonces, la característica más importante es que la política en el país se ha ido monopolizando alrededor de un partido. Y dentro de ese partido se ha ido oligopolizando alrededor de Danilo Medina y alrededor de Leonel Fernández, lo cual no es democrático, ni es democrático para el país, ni es democrático para el PLD. De manera que esa lucha por la supremacía de uno de los dos liderazgos, que ahora es decisiva, en estos momentos y en estas elecciones decisiva, porque o Leonel saca a Danilo del escenario político o Danilo saca a Leonel del escenario político. Eso, ahí no hay duda. Ya no hay más equilibrio de fuerza. Ahora es una lucha a una sola caída. No hay más posibilidades. Ciprián, con relación a esa decisión que ya se inició en el día de hoy en el Congreso de la República, tú decías con mucha lógica de que este ciclo se va a llevar a muchos, no solamente a Danilo y a Leonel Fernández, porque ya 2024 nos imaginamos que sería ya culminar supuestamente la vida política de estos dos colosos, pero ¿tú crees que ha sido la mejor forma de Leonel Fernández buscar el impedimento de que Danilo Medina se quede habilitado políticamente hablando? Bueno, para ser preciso, yo comencé a escribir el 6 de octubre de 2017 un análisis semanal en el periódico El Listín Diario. Desde ese momento hasta hoy ha estado saliendo toda la semana. Y en ese análisis, en la primera entrega, yo dije que era muy probable, estaba presagiando lo que nadie decía en ese momento. Yo decía, el presidente Danilo Medina se está preparando para buscar una modificación constitucional y intentar la reelección. Octubre de 2017. Y en ese mismo artículo yo le dije a Leonel Fernández, que yo sabía que estaba aspirando a la candidatura presidencial por el PLD, yo le dije a Leonel Fernández que él solo tenía una sola fórmula para intentar ser candidato. Esa fórmula era salir del PLD en 2017. Irse del PLD. Irse del PLD a tiempo. En el 2017, diciendo que era pocos meses, un año y 2 meses después de las elecciones de 2016. Yo dije, o se va del PLD, intenta formar una nueva organización política o se integra a una de las que está, que fueron organizaciones que todas lo apoyaron a él cuando era candidato, o un frente de esos partidos, y comienza con tiempo a forjar una alternativa, o se queda fuera de las elecciones, o va a ser un papel que para nada va a ser decisivo. Si los que siguen mis artículos saben que él me respondió el 15 de diciembre, que es el aniversario del PLD, y él fue a la Casa Nacional, Leonel Fernández, y habló, y él dijo ahí, el PLD irá unido a las próximas elecciones y las ganará en primera vuelta. Yo dije, bueno, si el PLD va unido a las próximas elecciones y gana en primera vuelta, dije no, escribí, será porque Danilo Medina será el candidato y Leonel lo va a apoyar. De lo contrario, irá con Danilo Medina y dividido, porque entonces Leonel no lo apoyaría. Entonces, eso se ha ido dando, Mayované, eso se ha ido dando. ¿Qué ha pasado? Bueno, que ya ahora es evidente que el presidente va a buscar una modificación constitucional y la va a buscar porque ya la confianza entre el sector de Danilo Medina y el sector de Leonel Fernández está arruinada. No hay ninguna confianza, ahí no se puede hacer ningún compromiso. El que lo haga es con la intención de no cumplirlo. Y si los dos lo hacen, los dos sectores hacen algún acuerdo, algún compromiso, los dos tienen la intención de no cumplirlo posteriormente. Y no lo va a cumplir el que coja el poder. Ese fue el resultado
del primer pacto de mayo de 2015, del famoso 15 puntos del comité político del PLD que posibilitó la reelección por reelección. ¿Y qué se cumplió de eso? Solo la reelección de los legisladores que pasaron y la reelección del presidente Medina. No se cumplió más nada. Ahora, rota la confianza. No es verdad que el presidente Danilo Medina y los funcionarios y cuadros importantes de su equipo político van a facilitar el regreso de Leonel Fernández al poder. Eso que lo descarten. Eso no lo van ellos a permitir de ninguna manera. Y una de las formas, o la única que tienen, es una reforma de la Constitución. Y yo lo advertí también con bastante tiempo. Y no es, yo creo que es muy difícil detenerla, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una práctica admisión del sector de Leonel Fernández y ya se extiende a otros sectores de la oposición. Es una lucha dentro del PLD, pero ya hay sectores de la oposición que increíblemente están participando en favor de un sector. Y concretamente el Partido Revolucionario Moderno, en la versión Luis Abinader, está participando prácticamente del lado de Leonel Fernández, tratando de detener esa reforma. Pero, ¿cuál es la misión? La misión es que si es cierto que Danilo Medina y el sector que representa en el PLD no tiene mayoría en el Congreso para pasar una reforma constitucional, entonces lo que hay que hacer es dejar que el proyecto entre al Congreso, dejar que el proyecto entre concretamente a la Cámara de Diputados, que es donde puede haber un poco de discusión, y derrotarlo ahí. Eso es lo ideal, porque la derrota más grande que se le puede dar a Danilo Medina es tumbarle el proyecto de reforma constitucional, pero resulta que inexplicablemente ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader, ni ninguno de esos sectores quieren que eso entre a la Cámara de Diputados. Entonces, Felipe, una de las dos es, o Danilo tiene los votos y su sector, o es el único camino que tiene la oposición a la reforma, impedir que eso. Entonces, yo te lo resumo. Leonel Fernández le ha estado huyendo a que le cuenten los votos en el comité político. Él está huyendo a que le cuenten los votos en el comité central y huyendo a que le cuenten los votos en la Cámara de Diputados. Y yo digo, si él quiere ser candidato del PLD, una cosa que es muy difícil que lo logre, tiene que prepararse para que le cuenten los votos en el comité político, en el comité central, en la Cámara de Diputados y en las primarias del 6 de octubre. Felipe, ¿consideras tú de que el presidente Danilo Medina se aventuraría a un asunto incierto, sometiendo como lo hizo ya por el Congreso, por el Senado de la República, aventurarse sin estar seguro de lo que él tiene en sus manos? No, el que conoce a Danilo Medina como político, yo no digo en otros atributos, porque a lo que le interesa a las personas es su comportamiento político. El que lo conoce políticamente y el que sabe evaluar el comportamiento de los dirigentes, sabe que él no es una persona de aventuras. Y si él no es un político que se lanza a correr por la avenida Francisco Camaño, por el malecón, a correr a ver lo que encuentra. No. Es un político bastante sosegado, que, fíjate, no ha cometido en su trayectoria política, él ha sufrido derrotas, y las derrotas más duras que ha sufrido, la sufrió, bueno, en las elecciones del 2000, cuando perdió frente a Hipólito. Fue una gran derrota, pero nadie lo vio haciendo una oposición furibunda al gobierno de Hipólito Mejía. Después, él mismo confesó que el Estado lo derrotó en las primarias internas del PLD para las elecciones de 2008, pero él lo que hizo fue que se silenció. No se paró a boicotear las elecciones. Al contrario, yo tengo testimonio de dirigentes danilistas de mucho arraigo
que estaban incluso fuera del país, y Danilo los llamó y venga para el país para que se integre a la campaña. Es verdad que Danilo no se integró a la campaña, pero trajo al país a importantes dirigentes del PLD, fundadores de ese partido que estaban fuera, porque no estaban en el gobierno de Leonel, porque no los llamaron a trabajar a pesar de que eran dirigentes importantes. Él los llamó y le dijo, venga, intégrense como si fuera conmigo a la campaña de Leonel de 2008. Y esperó su turno. Es decir, él no es un político que improvisa. Si acaba de entrar ese proyecto al Congreso, es porque conoce el resultado que va a tener. Felipe, todas estas cosas que están sucediendo, imaginémonos ya que el presidente Danilo Medina bajan la primaria, lo habilitan, se inscribe, Junta Central Electoral, él y Leonel Fernández supuestamente, porque nos imaginamos, según lo que se comenta, que Leonel tendría la segunda opción que irse del partido. Supongamos que ya Danilo es el candidato presidencial y Leonel se va o no se va, ¿y qué podría suceder si se queda o se va con el futuro o la candidatura del presidente de la República, Danilo Medina, en una búsqueda otra vez de la reelección? Bueno, en el caso de que Danilo sea habilitado, y muy probablemente lo va a hacer por la reforma constitucional, en ese caso, Leonel tiene dos salidas, y yo vaticino ahora que son de derrota. Las dos son de derrota. Lo único que él tendría que buscar la forma de que la derrota, cosa que a él le gusta mucho. ¿Le gustan las derrotas? No, a él le gusta las derrotas, presentarlas como victorias. Okay. Ustedes recuerdan que el 27 de octubre, hasta la madrugada, Leonel Fernández estuvo grabando audio y escribiendo y todo contra las primarias abiertas. Y sectarizando no, armando a sus dirigentes, a los leonelistas, para ir a resistir. El 27 se reúne el Comité Central y, extraño, Leonel Fernández fue quien presentó la propuesta de que se aprobaran las primarias abiertas con padrón universal de la Junta Central Electoral. Exactamente la posición que estaba resistiendo hasta el último momento. Y cuando terminó la votación, que fue unánime, bueno, Melanio Paredes dijo que no, que él estaba en contra. No fue unánime porque Melanio no aplaudió. Entonces él dice que una gran victoria del PLD porque el partido salió unido. Pero venga acá, y que ahí no volaron las sillas. ¿Y cómo van a volar las sillas? Si él, que tenía la posición de que las primarias tenían que ser cerradas, presentó la posición del grupo de Danilo. ¿Esa iniciativa fue de él o alguien lo convenció a que lo hiciera? No, lo convenció la realidad de que estaba la proporción era 80-20 en el Comité Central. Okay. Ese 80% iba a aprobar las primarias abiertas, la ley de partidos con primarias abiertas. Y ante su lucha inútil, no tuvo más remedio que aceptar, y para que no le contaran los votos, porque es que él le huye que le cuenten los votos, la presentó él como presidente del partido. Le hizo un gran favor al sector de Danilo. Entonces, y lo presentó como una victoria. ¿Usted fue a esa reunión del Comité Central a garantizar la unidad del PLD o a impedir las primarias abiertas? ¿Y qué se aprobó? Las primarias abiertas. Entonces, ¿cómo usted lo presenta como una victoria? Entonces, yo creo, usted decía, retomando el tema, que él tiene dos salidas. Una es intentar competir internamente con Danilo Medina, y yo creo que va a caer derrotado. Va a caer derrotado por una simple lógica. En primer lugar, el peso del presidente de la República como presidente solamente es enorme. Aquí un presidente tiene más poder que un monarca. Y eso no tiene que tenerlo nadie duda. Y él lo sabe, Leonel lo sabe. Independientemente que uno reconoce la buena valoración del presidente de la República ante la población. Sí, esos son los otros factores. Los factores, el factor de peso de poder. Y fíjate cómo él ha ido recomponiendo
factores importantes, porque aquí había gente diciendo, la iglesia está, bueno, en abril la iglesia hizo unos pronunciamientos grandísimos, y yo escribí, digo, no le hagan caso a eso. No le hagan caso a eso, porque yo me llevo de los hechos. No es verdad que la iglesia está militando una oposición a la reforma constitucional. Eso no es verdad. Eso es de palabra. ¿Sabe lo que está militando la iglesia? La lucha contra el aborto, la lucha contra la política de género en las escuelas. Sí. Por eso es que ellos han salido por millares a manifestarse, pero nunca han hecho una manifestación contra la reforma constitucional. Okay. Nunca la han hecho. Igual los empresarios, aquí habían empresarios hace un año diciendo que se oponían a la reforma y ahora están diciendo que están con Danilo Medina y se reúnen y participan cada mes en el Palacio Nacional todos los sectores empresariales del país. El otro paso es competir con Danilo internamente o renunciar al partido. Bueno, te decía que si compite internamente, lo más probable va a caer. Lo más probable va a caer. Si no compite internamente y sale, porque los informes que uno recibe, uno no sabe si son ciertos, es que tan pronto la reforma se materialice, bueno, pues el sector de Leonel Fernández se iría con la consigna de que no hay marcha atrás y participaría por un grupo de partidos, que yo he llamado esos partidos los partidos de los herederos, porque es de los hijos del doctor Marino Vinicio Castillo, de los hijos de uno de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez y de uno de los hijos del general Wessing y Wessing. Okay. Esos encabezan esos partidos que tienen un nombre, creo que se llama Juntos Podemos. Si él se va ahí, bueno, yo le recomendaría que haga bien sus cálculos, porque él tiene que ganar la presidencia de la República en primera vuelta. Si no gana la presidencia de la República en primera vuelta, está enterrado. ¿Y por qué está enterrado? Está enterrado, Leonel, porque en segunda vuelta no lo van a dejar pasar. Y si cae, si no se convierte en presidente en el año 2020, no tiene nada que buscar, porque esos partidos no son de él. Esos partidos quieren que él sea su candidato para ellos pasar del 5% de la votación. Eso es regalarle el presupuesto de la Junta Central Electoral. Y en segundo lugar, él no va a estar en el PLD. Entonces, él tiene que hacer su cálculo. Si él quiere seguir como dirigente del PLD, no se puede ir. Si él, y con un dirigente con alguna connotación nacional, como la que él tiene ahora, eso nadie lo puede regatear. Si se aventura por ahí, bueno, yo les recomiendo que haga todo para que gane en primera vuelta, porque si no gana en primera vuelta, lo van a detener en la segunda vuelta. Ciprián, permítenos irnos a una pausa leve para no interrumpirte y cuando retornemos, continuar la conversación contigo. ¿Cómo no? Continuamos conversando con Felipe Ciprián con unos análisis acuciosos y nosotros podemos confesar aquí que cuando Felipe en el 17 escribía esas cosas nosotros nos reíamos en silencio. Decíamos, bueno, este hombre tiene problemas mentales, porque antes de este hombre comenzar casi el inicio de su segundo periodo, que este hombre está haciendo esos pronósticos, y yo llamé a un colega y me dijo, bueno, no sabe, hay gente que viene de la luna a veces, decían de Felipe, pero esas son las realidades, lo que él estaba escribiendo aquella vez se están dando ahora. Felipe, entonces, los éxitos del presidente de la República con su nuevo intento a buscar la repostulación, ahora suponiendo ya que sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo tú haces esos pronósticos? ¿Cómo tú lo ves en el corto tiempo ya? Porque la campaña está ahí. Bueno, aquí para analizar cualquier problema político, yo he ido aprendiendo con el tiempo que uno lo primero que tiene que despojarse es de tratar de acomodar la realidad a los deseos de uno. Yo lo he confesado muchísimas veces. Yo creo que Danilo Medina no debió ser presidente más de 4 años, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, y no volver,
¿Por qué? Porque es una democracia de 50 años Sí. y aquí hay que darle espacio. Y los jóvenes que están aquí en este país, que están en los partidos y que activan en política y en los movimientos sociales, no pueden vivir del pasado. Tienen que tener oportunidades. Entonces, ese es mi deseo, Ok. que aquí haya alternabilidad democrática, alternabilidad de dirigentes y alternabilidad de partidos. Eso es lo conveniente. Ahora bien, una cosa es mi deseo y otra cosa es la realidad. El otro elemento que yo he ido aprendiendo es que para uno transformar una sociedad tiene que tomar en cuenta los elementos objetivos, las condiciones objetivas del país. Y también tiene que tener en cuenta, pero sobre todo tiene que tener en cuenta los elementos subjetivos. Si hay aprendices de política, jóvenes aprendices de política, pues yo sé que en el PLD y en el PRD y en sus partidos hay demasiados estrategas que saben mucho más que yo de esas cosas. Yo diría que las condiciones objetivas son todas esas que tienen que ver con el mundo material y cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son condiciones objetivas que son desfavorables para la candidatura de Danilo? Bueno, si hay apagones, eso no es bueno. Si hay inseguridad en las calles, eso no es bueno. Si hay mucho endeudamiento, eso no es bueno. Si todos estos factores que están presentes hoy, esos no son factores favorables para la reelección de Danilo Medina. Pero hay una serie de elementos subjetivos y yo digo que esos son los que predominan. Los elementos subjetivos en una realidad son los que predominan, porque los objetivos solamente no derrotan a nadie. Los que derrotan son los elementos subjetivos. ¿Y cuáles son esos elementos subjetivos? Son el nivel de organización popular que haya en el país, el nivel de movilización social que haya en el país, la fortaleza de los partidos opositores, un liderazgo lúcido y valiente, un liderazgo de buenas iniciativas, buenas tácticas, pero nada de eso lo hay aquí. Aquí tenemos una oposición que se le llama oposición por un comodín, pero ¿a qué se oponen? A nada. Son competidores desde otros partidos, pero no son una verdadera oposición. Si aquí hubiese una oposición de verdad, el sistema democrático dominicano fuera mucho más sólido, mucho más fuerte, pero eso no lo hay. Aquí suceden cosas que uno dice, ¿y dónde está la oposición? Y no pasa nada. Oposición que lo que quiere es estar buscando apoyo de Andrés Pastrana, apoyo de Bob Menéndez. Esa es la oposición, que quiere que otro le pelee el pleito que tienen ellos que echar aquí. No, así no se llega a ninguna parte. Entonces, yendo al centro de tu pregunta, oye, es muy difícil derrotar la reelección. Me duele decirlo, porque acabo de decir que quiero la alternabilidad democrática de partidos y de dirigentes. Pero si tú no tienes dirigentes capaces de derrotarlo, por su propia cuenta, Danilo no va a cometer los errores que cometió Hipólito Mejía en el año 2012 para perder, él no los va a cometer. Él no va a caer por sí solo, hay que derrotarlo. ¿Y quién lo va a derrotar? Te pregunto. ¿Quién lo va a derrotar? ¿Tú crees, Felipe, que los aportes que ha hecho por vía del gobierno el presidente de la República a la sociedad, a la parte fundamental, que es la parte de abajo hacia arriba, ¿tú crees que eso le garantiza también el éxito para una nueva repostulación? Bueno, yo no sé si va a tener el éxito, porque estamos a 10 meses de las elecciones y todavía él no es candidato y aquí las circunstancias pueden cambiar. Es así. Eso uno no lo puede, eso sí uno no lo puede prever ahora. Lo que sí yo te puedo decir es que Danilo Medina ha logrado en los 7 años que lleva de gobierno recomponer la relación política de él con el campo. Algo que logró Balaguer por una herencia del trujillismo. Es decir, tú recordarás y los televidentes recordarán esta noche que Balaguer era una fortaleza de voto en el campo, pero no fue porque él
hizo un gran trabajo. Es que el campo en los años 60 era muy gobiernista. Y Balaguer era un hombre que sabía, conocía la cultura política dominicana y podía llegar al campo, bueno, y tenía prácticamente el campo agarrado. Había la gran mayoría de la votación que llevó a Balaguer al triunfo en el año 66 y en el 70 y en el 74, aparte de los cuestionamientos a la calidad de esas elecciones, era por la fortaleza en el campo. Entonces Danilo ha logrado recomponer eso. ¿Y por qué lo ha logrado? Bueno, porque inició ese programa de visita sorpresa. Los campesinos, las organizaciones, bueno, que son dirigidas a las organizaciones cooperativas, a los más pobres, a los que no tenían acceso al crédito. Eso es prácticamente una revolución. ¿Por qué? Porque ese sector no veía un presidente, lo veía solamente en campaña. Entonces, el presidente ha estado yendo al campo todos los fines de semana y entonces manda los miércoles a los funcionarios, a los acuerdos que hace, materializarlo. Puede haber mucha crítica a la visita sorpresa, pero yo por lo menos tengo algunas experiencias directas de que son efectivas. Ahora dependen del nivel de organización y de seriedad de las organizaciones que reciben la visita sorpresa. Porque hay gente que, bueno, que hacen una visita sorpresa, le entregan un proyecto, comienzan a entregarle el proyecto, ellos no tienen un nivel de gerencia que le pueda seguir adelante, y a lo mejor se interrumpe el financiamiento o las donaciones, porque eso, como ha dicho el presidente, eso no es de él no lo va a votar. Pero hay otras que son muy exitosas y que han significado un cambio importante. Entonces, eso le da un aval muy importante en un sector también muy importante, porque aquí se está dinamizando y diversificando la exportación desde el agro, con los frutales, con productos importantes como el cacao, pero lo de los frutales es una cosa extraordinaria, con el mango, el aguacate y los demás. Así que ahí tiene él un nicho importante y ya se conoce todo el nicho de los barrios con estas tarjetas solidaridad y con esos programas sociales que tienen cautivo una parte importante del país. Felipe, todas esas cosas que hemos conversado, con cosas que nosotros no podemos, como dices tú, hay cosas que no se puede uno aventurar a decirlas, pero ya tú después de ese paso del Senado de la República en el día de hoy, ya tú das por hecho el cambio de la Constitución. Bueno, yo lo que creo es que si el presidente lanzó esa iniciativa o aceptó esa iniciativa de sus seguidores, es porque conoce el resultado de antemano, es porque lo conoce. Yo no lo conozco, pero él sí debe conocerlo, el resultado de antemano. Y yo te voy a decir una cosa, aquí se habla mucho que los legisladores de Leonel están firmes, que los legisladores de Abinader están firmes. ¿Legisladores de quién? Legisladores. ¿Y qué lo une esos legisladores a Leonel Fernández? ¿Alguna ideología? ¿Algún compromiso honesto de defensa de la patria y la soberanía? No. Eso lo que lo une son intereses. Son intereses los que lo unen. Pues usted cree que el que está con Leonel Fernández, está con Abinader, es porque tiene algún programa de adecentar este país contra la corrupción, por poner una justicia firme, imparcial, que no responda a intereses políticos. Es por eso, no. Es para estar cerca del que va a ser presidente. Okay. Es para engancharse ellos en posiciones más importantes, enganchar la querida, enganchar la familia y enganchar a todo el mundo. Porque en este país es increíble que todavía la gente ascienda socialmente a través de la política. No a través de la profesión que estudió, no a través de un oficio decente. Así ascienden los que no participan en política porque ellos no van a competir. Solo hay que ver las fortunas de los dirigentes políticos de aquí para darse uno cuenta de que tal firmeza no existe en legisladores. Y que eso es... Hay que dejarlo, vamos a tener una interesante experiencia con ver cómo eso va a pasar por la Cámara de Diputados. Felipe, ya para terminar,
¿tú ves como muy consecuente al presidente de la República para con funcionarios contrarios a él, de su mismo partido, con desconsideraciones, insultos, amenazas, que él todavía sabe que están nombrados en su gobierno y él ha sido consecuente con ellos? Bueno, el presidente yo creo que no se va a detener en fuegos de distracción. Él tiene una concentración en un objetivo. Okay. Yo he dicho que el objetivo principal del presidente Danilo Medina es impedir el regreso de Leonel Fernández. Okay. No es continuar en el poder. Yo creo que él está continuando en el poder por la circunstancia de que él es el único Leonel lo ha llevado a eso. A él. Bueno, no digo que Leonel lo ha llevado a eso, pero, porque nadie está obligado a lo imposible, pero lo que sí está claro es que él no está en disposición de permitirle el regreso porque el nivel de deterioro de la confianza y la agresividad con que los seguidores, una parte de ellos, ni siquiera el mismo presidente Leonel Fernández, al lado de Leonel Fernández hay verdaderos caballeros, como el magistrado Jiménez Peña, que fue procurador, Rames. Un hombre decente, que yo lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Porque ahí hay sicarios del honor ajeno, sicarios del honor ajeno, gente que está acabando con los funcionarios más cercanos al presidente, con el mismo presidente, con temas que uno creía que no los iba a ver en redes y por todas partes. Y eso se extiende a personas como yo, que hago un análisis independiente, porque yo no soy PLDista, nunca lo he sido y nunca lo seré. Sin embargo, a mí también me hacen campaña. Eso a mí no me molesta porque yo no tengo ningún interés en eso. Y yo no adverso a nadie ahí. Trata de ser lo más objetivo posible. Yo trato de decir lo que viene para que se oriente, porque, óyeme, si se cae un puente muy importante entre La Vega y Santiago, la gente tiene que conocerlo para que no coja por ahí. Exacto. Tiene que conocerlo. Si va por ahí, que se vaya en un helicóptero. Entonces aquí hay gente que no le gusta que le digan la verdad o lo que probablemente va a pasar. Y entonces se ensañan. Y eso no es bueno, ni en política, ni en nada, ni en la vecindad donde uno vive, uno puede vivir así. Entonces, eso es lo que creo. Ahora hay un puntico que te lo voy a resumir muy brevemente porque sé que estamos abordando el final. Hace una semana hubo una llamada, se hizo pública la llamada de Mike Pompeo al país. Eso se presentó desde el sector de Leonel Fernández como una pela de lengua al presidente, como un detente, ten cuidado con la Constitución. Eso no es así. Eso no es así. Yo, solo minutos después de conocer el texto que divulgó el Departamento de Estado de Estados Unidos, dije, señores, eso no es lo que está diciendo Pompeo, que a Danilo que no reforme la Constitución. Eso no es lo que le está diciendo. Lo que está advirtiendo es que no quiere un caos en el país y que no quiere actitudes levantiscas. Bueno, la demostración se hizo hoy en el Congreso. Entonces, eso es lo que él no quiere. Y por eso es que ustedes ven que en el día de hoy, esta mañana, el Listín Diario publicó como su noticia principal una alerta de Estados Unidos a todos sus ciudadanos y funcionarios para que no estén en los alrededores de manifestaciones políticas porque hay temor de que se utilicen gases lacrimógenos y demás. Felipe, súper agradecido que nos haya visitado aquí personalmente. Muy satisfecho. Siempre que pueda, sabe que estaré aquí contigo. Gracias al periodista y analista muy acucioso Felipe Ciprián. Buenas noches.